Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a desarrollar una de las preguntas existenciales más importantes que habíamos dicho que tratamos de definir cuando evaluábamos o describíamos procesos dinámicos, que era el tratar de evaluar cuáles eran las consecuencias intertemporales de shocks no anticipados, cómo respondían distintas variables de nuestro sistema ante un shock no esperado. ¿Ok? ¿Recuerdan? La manera en que habíamos hecho, respondido a esta pregunta era utilizando lo que se llamaban las funciones de impulso-respuesta. Entonces dábamos un shock de, por ejemplo, una unidad en el componente no sistemático y evaluábamos cómo ese shock no esperado, que era de una unidad en un solo periodo y después no había ningún otro shock, y lo que hacíamos era que evaluábamos cómo, fruto de ese shock no esperado, transitorio y de una sola vez, fruto de ese shock se modificaba la trayectoria temporal de la serie de interés. Lo que tenemos ahora es que lamentablemente no es la serie de interés, sino son las series de interés. Y lamentablemente no es un shock, sino que tenemos además n shocks, porque tenemos n ecuaciones. Tenemos el shock de la tasa de interés, el shock del tipo de cambio, el shock de la tasa de desempleo, el shock del producto, etc. Por lo tanto, entonces, la manera en que habíamos hecho esto para el caso de un proceso autoregresivo va a ser más o menos la misma, solo que va a tener algunos detalles que van a hacer que sea esto un ejercicio bastante más complejo, bastante más oscuro, bastante más difícil que en el caso de un proceso univariado. Lo que hacíamos en el caso de un proceso AR era, si es que el proceso era debidamente estacionario, entonces lo que nosotros podíamos hacer era tener una representación de vectores, perdón, MA infinito, ¿no es cierto? Y aunque el proceso fuese un proceso MA, obviamente tiene una representación MA, y si es un proceso ARMA, si el proceso anteriormente estacionario tenía una representación BMA, ¿ok? Entonces, si tenemos una representación BMA, obviamente dependiendo de cómo sea el proceso, van a cambiar los coeficientes que tenemos acá, pero podemos expresar a la serie Y hoy día como una función del shock de hoy día y todos los shocks que ocurrieron desde el periodo, desde hoy día hasta el infinito pasado, ¿no es cierto? Y por lo tanto, entonces, si queremos ver qué ocurre con la serie Y ante un shock que pasó en el periodo T-1, la respuesta es simplemente phi sub 1. Y si queremos ver cuál es la respuesta hoy día de un shock que pasó 2 periodos atrás, la respuesta es phi sub 2. Y por lo tanto, para ver qué ocurre ese periodo adelante ante un shock no esperado en el periodo T, la respuesta es phi sub s, donde está, perdón, psi sub s, donde psi sub s entonces es la representación MA, y en este caso de vector de media móvil, de los shocks que tenemos acá. Y por lo tanto, estos phis son matrices. Estos phis no son, no son escalares, como era antes en el caso de un proceso univariado. Y por lo tanto, entonces, lo que tenemos acá en esta matriz psi es cuál es el efecto que tiene cada shock de cada ecuación sobre cada variable de cada ecuación ese periodo adelante. Entonces, por ejemplo, en la primera columna, lo que estamos viendo es cuál es el efecto que tiene sobre la variable 1 ese periodo adelante, ¿sí? ¿Sí? De un shock en la ecuación 1, de la 2, de la 3, de la 4, de la 5, de la 6, de la 7, etc. ¿No es cierto? Entonces, lo que tenemos ahí es cómo cada uno de los shocks afecta a cada ecuación. ¿Sí? Y esto es lo que está resumiendo este psi sub s. ¿Ok? Por lo tanto, entonces, uno podría describir cómo se va a ver esto de un modo bastante trivial. Y la manera, en el caso de que tenemos un var P, en un var P lo que podemos hacer es simplemente describir esta psis en función de los phis. ¿Sí? Obviamente partiendo con un psi sub 0 igual a identidad. Con este psi sub 0 igual a identidad podemos encontrar el psi sub 1, psi sub 2, psi sub 3, psi sub 4, hasta el psi lo que queramos. Va a ser entonces una función recursiva de los phis. Y como los phis los hemos estimado con el método que hemos descrito antes, entonces podemos obtener estimadores de los phis que van a ser obviamente funciones no lineales de los phis, pero que pueden obtenerse fácilmente. ¿Sí? Y por lo tanto, entonces, si queremos saber cuál es el efecto que tiene un shock de la ecuación J sobre la variable I, ese periodo adelante, lo que hacemos es simplemente ver fila I, columna J de la matriz psi sub s, obtenida de este modo secuencial. Y por lo tanto, entonces, es bastante simple y fácil poder hacer esto. ¿Ok? ¿Me están siguiendo? ¿Ok? Bien. Por lo tanto, entonces,
lo que voy a tratar de mostrarles es que lamentablemente la respuesta esta que estamos derivando acá, que es bastante simple y trivial, es lamentablemente no es la respuesta correcta, la respuesta que queremos responder. Recuerden que la respuesta que queremos responder es cuál es el efecto que tiene una sorpresa, por ejemplo, inflacionaria, sobre el producto, sobre la tasa de interés o sobre eh, la- los saldos monetarios o lo que fuera, ¿no es cierto? Por lo tanto, entonces, quiero mostrarles un ejemplo muy simple. Supongamos que tenemos un par 1, tenemos dos variables nada más, tenemos la variable Y y la variable Y1 y la variable Y2, digamos, yo qué sé, inflación y crecimiento, por decir algo, y tenemos los coeficientes asociados a este var 1, ¿ok? ¿Ya? Y tenemos los shocks de la ecuación 1 y los shocks de la ecuación 2. Entonces hemos dicho cómo estimamos estos parámetros, trivial, haciendo un OLS ecuación por ecuación, y cómo estimamos la matriz de varianza y covarianzas de los shocks, también trivial, recuperando los ugorritos de acá, ugorritos de acá, y con eso tenemos los estimadores de esta matriz de varianza y covarianza, ¿ok? Bien, supongan que lo que yo quiero preguntarme, digamos que la variable 1 es, yo qué sé, es política monetaria, digamos, es agregado monetario, y Y2 es inflación. Y quiero ver cuál es el efecto que tiene sobre la inflación un shock no esperado de política monetaria. ¿Ok? Y entonces, lo que me gustaría es, si yo interpreto este U sub 1 como el shock de política monetaria, quiero ver cuando cambia este U sub 1, cómo afecta la trayectoria temporal de Y sub 2 y de Y sub 1 también. ¿Ok? Entonces, cómo afecta a la política monetaria o cómo afecta a la trayectoria de la tasa de interés, por ejemplo, del agregado monetario, y cómo afecta a la inflación, digamos que el Y2 es la inflación. ¿Ok? Vean ustedes que un shock de U sub 1 hoy día tiene un efecto instantáneo y directo sobre Y hoy día. ¿Sí? Si yo cambio U hoy día, va a cambiar Y1 hoy día. Y al cambiar Y1 hoy día, mañana eso va a afectarme al Y1 de mañana. ¿Por qué? Porque como ha cambiado el Y1 hoy día, el Y1 de mañana depende del Y1 de hoy día. Y por lo tanto, entonces va a haber una manera obvia en la que un shock de U sub 1 afecta a Y sub 1. Pero a su vez, un shock de U sub 1 hoy día, como ha cambiado Y sub 1 hoy día, va a cambiar Y sub 2 mañana. ¿Por qué? Porque el Y sub 2 de mañana depende del Y sub 1 de hoy día. Y como depende del Y sub 1 de hoy día y ha cambiado el Y sub 1 de hoy día, fruto del shock de U sub 1 de hoy día, va a cambiar también el Y sub 2 de mañana. También todo eso bastante convencional y natural. Y por lo tanto, entonces, uno podría pensar que teniendo estos estimadores que dependen solamente de psi o de los phis, con eso puedo caracterizar la función de impulso-respuesta. Lamentablemente, hay un pequeño gran problema acá. Y el pequeño gran problema acá está dado por cómo es la matriz de varianzas y covarianzas de los shocks. Porque si es que ocurre que sigma 1, 2 y por lo tanto sigma 2, 1 son potencialmente distintos de cero, es decir, que el shock de la ecuación 1 está potencialmente contemporáneamente correlacionado con el shock de la ecuación 2, quiere decir que cuando yo hoy día doy un shock no esperado a U sub 1, contemporáneamente eso va a afectar también a U sub 2, porque el shock U sub 2 y el shock U sub 1 están simultáneamente correlacionados. Cuando se mueve U sub 1, también se mueve U sub 2. Obviamente, si la covarianza es positiva, si U sub 1 sube, U sub 2 también va a subir. Si la covarianza es negativa, cuando U sub 1 sube, U sub 2 va a caer. Por lo tanto, entonces, si el sigma 1, 2 y por lo tanto el sigma 2, 1 son distintos de cero, entonces quiere decir que cuando yo doy un shock de U sub 1, ese shock de U sub 1 no puede interpretarse como un shock puro de política monetaria, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ese shock de política monetaria, en teoría, que estoy interpretando como si fuese un shock de política monetaria, también es un shock inflacionario, por decir algo. También es un shock de sorpresa inflacionaria que viene por este lado. ¿Por qué? Porque al cambiar U sub 1, también va a cambiar U sub 2. Y al cambiar U sub 2, entonces, va a modificar la dinámica de Y1 y Y2. Y por lo tanto, yo no puedo identificar el efecto de un shock puro de política monetaria, en este ejemplo, porque el cambio en U sub 1 es un cambio de una combinación lineal de shocks de política monetaria con shocks de política, con shocks inflacionarios en este ejemplo. ¿Ya? Y por lo tanto, entonces, yo no tengo una manera de poder identificar estos shocks. Y por lo tanto, no tengo una manera de poder construir la función de impulso-respuesta que me gustaría. La función de impulso-respuesta es cómo responden los agentes ante un shock puro, no esperado de política monetaria. Es decir, el Banco Central se volvió loco hoy día, nadie más se volvió loco hoy día, y el único shock es un shock de política monetaria.
solo afecté la política monetaria. No hubo un shock no esperado de tipo de cambio, no hubo un shock no esperado del precio del cobre, no hubo un shock no esperado de emisión monetaria, no hubo un shock no esperado de actividad, solo hubo un shock no esperado de política monetaria. Y por lo tanto, ¿cómo puedo responder esa pregunta específica? Y lamentablemente, en este caso, no va a haber una única respuesta y no va a haber una mejor respuesta, entre comillas. Sí va a haber una mejor respuesta, pero lamentablemente vamos a ver que no hay una única respuesta. Y por lo tanto, encontrar funciones de impulso de respuesta en sistemas VAR es algo que va a depender mucho de la estructura con la que nosotros tratemos de recuperar estas funciones de impulso de respuesta. ¿Ok? Voy a partir entonces presentándoles una manera de hacer esto. Y la manera de hacer esto es simplemente tratar de justamente librarnos del problema que tenemos de que cuando damos un shock en un sub 1, simultáneamente se mueve un sub 2. Y por lo tanto, lo que vamos a tratar de hacer es tratar de describir estos shocks sub 1 y estos shocks sub 2 como si fuesen combinaciones lineales, ojalá, de shocks puros de política monetaria, por ejemplo, shock puro de devaluación, o shock puro de precio del cobre, o shock puro de lo que fuera, de las variables que están en nuestro sistema. Entonces, lo que vamos a decir es que vamos a tratar de identificar cuál es el efecto de un shock puro, intentando interpretar o entender a los shocks que estimamos en nuestro modelo VAR como formas reducidas de combinaciones lineales de shocks, entre comillas, estructurales. ¿Ok? La primera manera entonces de hacer esta descomposición es la que vamos a llamar la descomposición triangular o la factorización triangular también se llama. Que es que si tenemos una matriz que es simétrica, que es obviamente la matriz omega, que es una matriz que es positiva definida y simétrica porque es una matriz de varianzas y covarianzas, esta matriz de varianzas y covarianzas tiene una descomposición que se llama descomposición triangular y que es una descomposición única siempre y cuando impongamos maneras en que queremos hacer esta descomposición. En realidad, ¿cómo descompongamos omega? Omega la podemos descomponer de infinitas maneras y por lo tanto hay infinitas maneras en que podemos hacer descomposición y hay infinitas maneras en las que podríamos derivar funciones de impulso de respuesta. Y esa es, otra vez, la kriptonita de este análisis, que es sujeto a este tipo de subjetividades. Vamos a discutir qué efectos tienen estas subjetividades un poquito más tarde. ¿Ok? Por ahora, entonces, asumamos eso. Entonces, que voy a descomponer esta matriz omega del siguiente modo. Como que omega es el producto de una matriz A y una matriz D, tal que A por D, por la transpuesta de A, me repliquen a omega. Y como omega es una matriz simétrica, tiene n por, perdón, tiene n, ¿sí? N por n más un medios coeficientes potencialmente distintos. Y por lo tanto, en este caso, por ejemplo, como tengo un var 2, n es igual a, perdón, un var 1, pero con n igual 2, donde tengo dos variables, entonces obviamente n es igual a 2, y por lo tanto n por n más un medios es simplemente 3, ¿no es cierto? Tengo tres números que son potencialmente distintos, que es el sigma 1, 1, el sigma 2, 1 y el sigma 2, 2, porque el sigma 1, 2 es igual al sigma 2, 1, porque la covarianza entre A y B es igual a la covarianza entre B y A, ¿ok? Entonces la descomposición o la factorización triangular me dice que yo puedo descomponer omega, y va a haber una descomposición única, si es que yo lo hago así, del siguiente modo. Coloco en la diagonal principal de la matriz D va a ser una matriz diagonal, ¿sí? Donde la matriz D yo voy a colocar en la diagonal principal números que son potencialmente distintos son todos positivos, ¿ok? Números positivos, y todos los elementos fuera de la diagonal principal son 0. Y la matriz A es una matriz que es triangular inferior, y por lo tanto voy a colocar ceros acá, y voy a colocar componentes distintos a 0 solamente en la parte triangular inferior, y en la diagonal principal voy a colocar unos. Y con este caso, entonces ustedes van a tener 1, 2, 3, 4, n, y acá van a tener n por n menos 1 medios coeficientes, entonces tienen n por n menos 1 medios, y tienen n más, y por lo tanto la suma de n más n por n menos 1 medios me va a dar n por n más 1 medios, que es justamente el número de coeficientes que tengo acá. Entonces, una vez que yo he decidido la forma que tiene A, voy a tener exactamente igual número de incógnitas que ecuaciones y por lo tanto va a haber una sola manera de encontrar estos valores de D y una sola manera de encontrar estos valores de A, que van a reproducirme exactamente la matriz omega. ¿Ok? ¿Cuál es la gracia de haber hecho eso? Quiero que piensen un minuto en esto. Si yo agarro la matriz B, perdón, yo agarro vector B y yo incorporo a B como
el vector u que tenía acá, que eran los errores que tenía en mi modelo VAR, y premultiplico mi u por a inversa, ¿ya? Premultiplico a mi u por a inversa, y yo sé que u tiene una matriz de varianza y covarianzas que es igual a omega, y omega la he descompuesto como a veces de a transpuesta. Entonces, la matriz de varianza y covarianzas de este nuevo vector que he creado, de este nuevo vector de shocks que he creado, que se llaman B, esta va a ser simplemente, la matriz de varianza y covarianzas de B va a ser simplemente la esperanza de esto por esto transpuesto, ¿no es cierto? Pero dado que A es una matriz de constantes, la esperanza de la constante va a salir, se me va a quedar simplemente la esperanza de A por, acá debería ser U sub T debería decir. Esto está mal. Ah, sí, esto está mal. Debería decir T acá, no tau. ¿Sí? El subíndice debería decir T. ¿Ok? Y por lo tanto, entonces, la matriz de varianza y covarianzas de B va a ser A inversa, matriz de varianza y covarianzas de U, por A inversa transpuesta. Pero la matriz de varianza y covarianzas de U es simplemente omega. Y omega yo lo he descompuesto como A por D por A transpuesta. Y por lo tanto, aquí me va a quedar A inversa por A, que es identidad, por D, por A transpuesta, por A transpuesta inversa. ¿Sí? Y por lo tanto, eso también me va a quedar identidad. Y por lo tanto, la matriz de varianza y covarianzas me va a quedar simplemente D. ¿Sí? ¿Y qué era D? D era una matriz diagonal. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Vean cuál es la gracia de lo que he hecho. Lo que he hecho simplemente es que yo puedo a partir de U, o considerar a U, o interpretar a U, como si U fuese el fruto de, ¿qué es este A inversa? Es la inversa esta matriz de acá, pero es simplemente una matriz que me va a decir que los U's son simplemente una combinación lineal de los B's. ¿Me siguen? ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? Yo puedo pasar puedo premultiplicar por A acá y me va a quedar que A veces B sub T es igual a U sub T. Por lo tanto, yo puedo interpretar que los U's que están acá son el resultado de combinaciones lineales de los B's. Donde los B's son shocks que son ortogonales uno del otro. ¿Están de acuerdo? Y por lo tanto, entonces estoy dando la idea acá de que yo puedo trabajar con un modelo en el cual los shocks con los que estoy trabajando, los shocks de mi modelo VAR, sean interpretables como shocks que resultan de una combinación lineal de shocks que son ortogonales entre sí. Y por lo tanto, si yo quisiese evaluar el efecto de un shock puro de inflación, por ejemplo, entonces el shock relevante no es el shock U, sino es el shock B. ¿Por qué? Porque el shock B es un shock que no está correlacionado con los otros shocks. Es el shock puro de inflación, o el shock puro de tipo de cambio, o el shock puro de precio del cobre, o el shock puro de lo que fuera. No es el shock que resulta de esta combinación de shocks ortogonales entre sí. Y por lo tanto, la respuesta que me gustaría evaluar es cuál es el efecto que tiene sobre la variable Y, ese periodo adelante, un shock no en U, no este shock de acá, sino un shock de B. Y para evaluar el shock de B, lo que hago es simplemente regla la cadena. Veo cuál es el efecto que tiene sobre Y un shock de U, que ya lo he encontrado, que es este de acá, por el efecto que tiene un shock de B sobre la trayectoria de U, que es simplemente esta parte de acá, que es la matriz A. Y por lo tanto, entonces, si yo pudiese tener una estimación de A, yo teniendo la estimación de A, dado que tengo los psis, podría responder la pregunta de cuál es el efecto que tiene un shock puro de, yo qué sé, de la ecuación J, un shock puro de inflación, por decir algo que es la ecuación J, sobre la trayectoria temporal de todas las demás series. ¿Cómo hago eso? Simplemente agarro la matriz que tenía de acá, que en principio debería resumirme todas las combinaciones de shocks que tengo, pero acá agarro solamente la columna J de la matriz A, ¿sí? Para ver el efecto que tiene un shock puro de un shock puro J, un shock puro de la ecuación J. Y si ven, el shock de la ecuación puro, por ejemplo, la ecuación 2, va a ser un shock en el que voy a tomar esta parte de acá, la segunda columna de la ecuación A. Y como perdón, de la matriz A. Y como la matriz A, yo la he definido como una matriz que es una matriz triangular inferior, entonces implícitamente estoy diciendo que, por ejemplo, el shock puro de la ecuación 2 no tiene efectos, por este cero de acá, no tiene efectos sobre la ecuación 1. Sí tiene efectos contemporáneos sobre la ecuación 2, sobre la ecuación 3, sobre la ecuación 4, sobre la ecuación 4, hasta la ecuación n, pero no tiene efectos sobre la ecuación 1.
El shock puro de la ecuación 1 tiene efectos sobre la ecuación 1, sobre la 2, sobre la 3, sobre la 4, sobre la 5, hasta la ecuación n. El shock puro de la ecuación última no tiene efectos contemporáneos sobre la ecuación 1, sobre la 2, sobre la 3, sobre la 4, pero sí tiene efectos contemporáneos sobre la ecuación n. Entonces, como ven, lo que ha ocurrido acá es que al haber hecho esta manera de descomponer la matriz omega, implícitamente estoy diciendo cuál es el efecto contemporáneo que tienen shocks y estoy implícitamente decidiendo que algunos shocks van a tener efectos instantáneos sobre algunas ecuaciones y otros no van a tener efectos instantáneos sobre algunas ecuaciones. Obviamente, los efectos intertemporales sí van a existir por la dinámica propia de los bares, ¿no es cierto? Una vez que cambiado el Y, va a cambiar el efecto que tiene sobre las demás variables Y en el futuro. Pero lo que estoy tratando de evaluar es cuál es el efecto del shock puro. Y lo que estoy diciendo es que el shock puro contemporáneo tiene algunos efectos hoy día y otros no tienen efectos contemporáneos hoy día. Pero estoy evaluando un shock puro de cada ecuación. ¿De acuerdo? Esta descomposición que acabo de hacer, como es una descomposición que utiliza la factorización triangular y que impone que los shocks B sean shocks que son ortogonales entre sí, esto se llama la función de impulso de respuesta ortogonalizada. ¿Ya? ¿Por qué? Porque obviamente lo que hemos hecho es que hemos ortogonalizado los shocks U y hemos encontrado shocks ortogonales B y estamos interpretando que estos shocks ortogonales B son los shocks, entre comillas, estructurales, son los shocks que caracterizan la dinámica de los shocks puros y estamos con eso evaluando esto. Obviamente, otra vez, el problema está en que hemos impuesto como hemos ordenado nuestra matriz de variancia y covariancia, nuestras ecuaciones, va a dictaminar cómo se van a ver las funciones de impulso-respuesta, porque hemos definido a priori que el shock de la ecuación 1 va a afectar a todos, el shock de la ecuación 2 a todos menos la ecuación 1, el shock de la ecuación 3 a todos menos la ecuación 1 y 2 contemporáneamente, y así sucesivamente hasta la ecuación n. ¿Ok? ¿Bien? Bien, voy a presentarles ahora otra manera de hacer este mismo ejercicio, y esta es la que se llama la descomposición de Cholesky, ¿ya? Y se escribe como Cholesky en español, se dice, ¿ya? La descomposición de Cholesky, y la descomposición de Cholesky es simplemente utilizar esta factorización triangular que hemos hecho antes, y agarrar esta matriz D que teníamos antes, que era una matriz que era diagonal, y factorizar la matriz D en sacar la raíz cuadrada de la matriz D, entre comillas. Y como esto es una matriz diagonal, es simplemente sacar la raíz cuadrada a cada componente de la matriz D. Y por lo tanto, entonces, definimos la matriz P de acá simplemente como A veces D a la 1 medio. ¿Sí? Entonces, lo que estamos haciendo acá es simplemente agarrar y colocar D a la 1 medio multiplicando a esta matriz de acá, a esta matriz A. Y eso llamamos la matriz P. ¿Ya? Ahora, en un minuto más les digo por qué eso puede ser interesante de hacer, ¿ok? Y entonces, estamos llamando a esta parte de acá la matriz P, y obviamente esto va a ser simplemente la transpuesta de la matriz P, el otro componente que tenemos acá. Entonces, esta descomposición me va a entregar una matriz P, y esta matriz P también va a ser triangular inferior, ¿sí? La matriz P es triangular inferior porque la matriz A es triangular inferior. Y por lo tanto, obviamente, P transpuesta va a ser triangular superior. ¿Ok? ¿De acuerdo? Bien. Y entonces ahora, si yo definiese, en lugar de definir al shock V como A inversa de P, y por lo tanto al shock U como A veces B, lo que hago ahora es simplemente definir el shock V como un shock que va a ser una combinación, pero en el que premultiplico P inversa, no A inversa. ¿Ya? Y si ustedes derivan la matriz de varianza y covarianzas de este shock V, donde ahora lo premultiplico por P inversa en lugar de premultiplicarlo por A inversa, haciendo exactamente lo mismo que tenemos acá, van a llegar a la conclusión de que el shock V va a ser un shock que no solo son shocks que son ortogonales uno del otro, sino que además los shocks van a ser todos con matriz de varianza y covarianzas identidad, es decir, con varianza 1. Entonces, los shocks acá son shocks de esperanza 0 y varianza 1. Todos los shocks son de varianza 1. ¿Ok? ¿Ok? ¿Cuál es la gracia de haber hecho eso? La gracia de haber hecho eso es que ahora si interpreto el shock V como el shock puro, y entonces por lo tanto el shock U es simplemente P veces V, entonces hago lo mismo que había hecho antes, la regla de la cadena, nosotros la derivada de Y respecto a B va a ser la derivada de Y respecto a U, por la derivada de U respecto a B, y la derivada de U respecto a B ahora va a tomar en cuenta la matriz P, y la matriz P, como hemos dicho antes, es simplemente la matriz A multiplicada por el componente de la matriz D que tenemos aquí.
Y por lo tanto, entonces, el shock de la ecuación J va a ser simplemente el componente, la columna J de la matriz P. Y la columna J de la matriz P, dado que la matriz P es la matriz A multiplicada por esta matriz diagonal, va a adoptar esta forma que tienen acá. ¿Ya? Y por lo tanto, si ven, la diferencia que hay entre la función de impulso-respuesta ortogonalizada y la función de impulso-respuesta utilizando la descomposición de Cholesky es que en la descomposición de Cholesky además le hemos incorporado esta parte de acá. Y esta parte de acá, si la piensan un minuto, es simplemente la desviación estándar de cada uno de los shocks puros que teníamos utilizando la descomposición o la factorización triangular. Y por lo tanto, la diferencia que hay entre reportar la función de impulso-respuesta ortogonalizada o reportar la función de impulso-respuesta utilizando la descomposición de Cholesky es que con la descomposición de Cholesky lo que estamos haciendo es que estamos dándole un shock de una desviación estándar a cada ecuación. En cambio acá estamos dándole un shock de una unidad de B. Estamos viendo cuál es el efecto que tiene el cambio de una unidad de B sobre la trayectoria de los Y. Y acá estamos viendo cuál es el efecto que tiene cambiar en una desviación estándar, un shock en B, sobre la trayectoria de Y. ¿Por qué nos gustaría, por qué preferiríamos utilizar la descomposición de Cholesky a la descomposición triangular? ¿Por qué? Porque obviamente lo importante acá es tratar de tener una medida de la importancia relativa de los shocks. Entonces, por ejemplo, puede ser que un shock de una ecuación sea 50 veces más volátil que el otro. Entonces, si hacemos una descomposición como la descomposición triangular y utilizamos la función de impulso-respuesta ortogonalizada, entonces vamos a decir una unidad del shock de la ecuación 8 y una unidad del shock de la ecuación 45, por decir algo, la ecuación 4. ¿Ya? Pero si la ecuación 4 tiene una desviación estándar que es 1000 veces mayor que la otra, el shock de la ecuación 4 va a ser mucho más importante en términos de magnitud, de escala, que el shock de la ecuación 4. En cambio, si es que a todas las hacemos que el shock sea de una unidad, de una desviación estándar, entonces estamos haciendo que la escala sea menos relevante, porque estamos haciendo que el shock sea correspondiente a la volatilidad relativa de cada uno de los shocks. ¿Ok? ¿Bien? ¿Todos de acuerdo? Bien. Un punto que es importante de discutir acá es que simplemente, como les decía, la diferencia entre el shock de la descomposición de Cholesky y el de la descomposición triangular desde acá, de la ortogonalizada, es que estamos en un caso dándole una unidad de una desviación estándar, en otro caso de una unidad nada más. Y por lo tanto, podría ser formalmente más interesante hacer esta descomposición o utilizar esta función de impulso-respuesta que la ortogonalizada. Y de hecho, casi todos los softwares, cuando ustedes le dicen que haga una función de impulso-respuesta, típicamente, por defecto, va a utilizar la descomposición de Cholesky. Esta es la manera más popular, más obvia, más simple, más trivial de mostrar funciones de impulso-respuesta. Lamentablemente, esta manera de hacer, de presentar esta función de impulso-respuesta es muy sensible al orden con el que nosotros hemos presentado este modelo. Vean que dependiendo de cómo hemos presentado el modelo 1, por ejemplo, hemos dicho en la ecuación 1 viene producto, en la ecuación 2 viene tipo de interés, en tasa de interés, en la ecuación 3 viene desempleo, en la ecuación 4 viene tipo de cambio, en la ecuación 5 viene, yo qué sé, no sé, precio del cobre, por decir algo. Entonces, recuerden que para cómo yo he estimado este modelo, es irrelevante los parámetros phi sub 1 y phi sub 1, phi sub 1, 2, phi sub 2, 1, phi sub 2, 2, no van a cambiar si es que yo llamo a la ecuación 1 tipo de cambio, a la ecuación 1 es la de tipo de cambio y la ecuación 2 es la de tasa de interés. ¿Sí? Los coeficientes van a ser los mismos, simplemente voy a cambiar el orden con el que he llamado la ecuación 1 o la ecuación 2. Por lo tanto, todos los parámetros de acá van a ser muy similares. No van a ser, van a ser idénticos, simplemente estoy cambiando lo que llamé, digamos que, yo qué sé, por decir algo, Pedro llamó desempleo a la variable 1 e inflación a la variable 2 y Constanza lo hizo al revés. Entonces lo que va a ocurrir es que el phi 1,1 de Pedro va a ser el phi 2,2 de Constanza. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Y el phi 1,2 de Pedro va a ser el phi 2,1 de Constanza. Pero una vez que he dicho, bueno, se llaman, ustedes dicen, ¿cómo has llamado tú a la variable 1? Bueno, yo a la variable 1 la he llamado desempleo y tú yo a la variable 1 la he llamado inflación, entonces no hay problema, ustedes van a decir que, ¿y cuál es el resultado que has encontrado? Van a haber llegado a exactamente los mismos resultados.
¿Cómo va a ser la matriz de varianzas y covarianzas? Exactamente igual. Pedro y Constanza van a llegar exactamente a los estimadores de los parámetros de acá y a los parámetros de la matriz de varianzas y covarianzas. Todo va a ser idéntico hasta ahí. Pero la función de impulso-respuesta que nos reporte Pedro va a ser muy distinta a la función de impulso-respuesta que nos reporte Constanza. ¿Por qué? Porque como Pedro ha dicho que la ecuación 1 es inflación y la ecuación 2 es desempleo y Constanza lo ha dicho al revés, la descomposición que haga Pedro va a tomar como que el shock de inflación va a afectar contemporáneamente a la inflación y va a afectar también contemporáneamente al desempleo. Y la ecuación de desempleo no va a afectar contemporáneamente a la inflación y sí va a afectar al desempleo. Y Constanza va a encontrar los resultados al revés. Pese a que la matriz de varianza y covarianza es idéntica, los dos van a haber hecho una descomposición que va a entregar resultados de la matriz A que van a ser distintos porque la descomposición triangular me va a dar que lo que yo he colocado como ecuación 1 es la ecuación 2 de Constanza. Y por lo tanto, el shock contemporáneo que para Pedro afecta a la ecuación 1, para Constanza no afecta a lo que Pedro llama la ecuación 1. Y por lo tanto, los dos van a llegar a respuestas distintas. Y obviamente ese es un gran problema. Es sensible al orden que nosotros utilizamos. Si nosotros decidimos colocar a la ecuación 1 tiene un estornudo, el shock de la ecuación 1 tiene un estornudo, o la variable 1 tiene un estornudo, o el shock estructural que interpreto la ecuación 1 tiene un estornudo, y contemporáneamente me afecta todo. Y la última ecuación, contemporáneamente, solo me afecta el shock de la ecuación n, me afecta contemporáneamente solamente la ecuación n. Por lo tanto, cómo yo ordene estas variables va a determinarme cómo va a ser el efecto de los shocks, por lo menos inicialmente. Después la dinámica va a tender a parecerse entre descomposiciones, pero los efectos más importantes, los primeros efectos van a ser potencialmente muy distintos dependiendo de cómo he hecho esta descomposición y cómo haya ordenado los procesos. Hay alguna gente que dice, y esto es mucha gente que dice que el protocolo en que deberíamos hacer eso es simplemente ordenar nuestros modelos de la variable más a la variable menos causada en el sentido de Granger. Entonces nos dice, coloque con variable 1 a la variable que más causa en el sentido de Granger, coloque en la variable n a la variable que es menos causada en el sentido de Granger, en el sentido de que esa variable no es posible de predecirla por valores pasados de las demás variables. Obviamente esa interpretación es equivocada. Y es una interpretación equivocada, ¿por qué? Porque lo que nos dice la precedencia en niveles de las variables es esta parte de acá. Y esta parte de acá ya está metida en la ecuación psi, en la matriz psi. La matriz de psis es la que nos determina justamente cómo son las interacciones de las variables en el tiempo. Si es que hay una variable que precede más a otra, esto va a estar caracterizado por la esperanza condicional. Lo que estamos tratando de hacer es ver cómo descomponemos la varianza de los U's y cómo se vea la causalidad Lagrange o precedencia estadística de las variables en niveles, no nos dice nada respecto a la precedencia estadística de los shocks de los U's. No nos dice absolutamente nada. Por lo tanto, es incorrecto hacer eso. Hay mucha gente que hacía eso, de hecho. Entonces colocaba la variable menos causada, entre comillas, al final, la variable más causada al principio. O viceversa, dependiendo de, y esto ojo, es muy importante. Hay algunos softwares que hacen esta descomposición, pero la hacen con una descomposición triangular, donde la matriz A es triangular superior, no triangular inferior. Si hacen eso, entonces, su matriz P va a ser triangular superior, no va a ser triangular inferior. Y por lo tanto, entonces, lo que va a hacer es que ustedes van a colocar como la variable 1 va a ser una variable que no va a afectar contemporáneamente a las demás ecuaciones, pero sí va a afectarse a sí misma. Y la última variable va a afectar a todas desde un principio. Entonces, hay algunos softwares, por ejemplo, EBIUS y RATS, que es otro software econométrico, utilizan la descomposición de Cholesky, pero uno hace la descomposición con triangular inferior, EBIUS, y el otro lo hace con triangular superior, RATS. Y por lo tanto, obviamente, aunque ustedes hayan estimado el mismo modelo, ustedes van a llegar a respuestas completamente distintas y los han ordenado igual dependiendo de cómo haya sido hecha esta descomposición. Por lo tanto, es muy importante que no sean estos monos entrenados que simplemente agarran un comando, nos preguntan cuál es el comando, y ejecutan el comando, sino que entiendan qué es lo que ha hecho el software y por qué lo ha hecho así. Ustedes en la tarea, obviamente, no van a hacer eso, sino que van a tener que ustedes hacer la descomposición triangular, la descomposición de Cholesky, etcétera, y ustedes van a tener que programar esto en la tarea, ¿ok?
Por lo tanto, entonces, es muy importante que la causalidad, entre comillas, que ya sabemos que no es causalidad, por lo que ya hemos discutido, y el ordenamiento no es una manera de hacer esto. Y por lo tanto, no hay una manera correcta, entre comillas, de hacer esto. Yo no puedo objetivamente discernir si es que la función de impulso-respuesta que sacó Constanza y la que sacó Pedro, una es mejor que otra. Yo podré decir por qué me parece que yo creo que tal vez los shocks de política monetaria no deberían afectar contemporáneamente a los shocks puros del tipo de cambio y demás cosas. Sí, puedo tener un relato por el cual yo puedo creer algo de eso, pero no es claro que ese relato pueda tener una interpretación económica correcta, entre comillas, y por lo tanto entonces es difícil poder tener esta interpretación de este modo, ¿ok? Dejo entonces eso como un hecho importante. Toda persona que les diga que ha utilizado la descomposición de Kolesky para hacer su función de impulso-respuesta y que ha ordenado su modelo VAR de acuerdo a descomposición de acuerdo a causalidad de Granger, no ha entendido lo que está haciendo en términos de funciones de impulso-respuesta. ¿Ok? Bien. Por lo tanto, entonces, hay muchas maneras en las cuales ha habido gente que ha intentado resolver el problema de cómo obtengo funciones de impulso-respuesta que no dependan de su ordenamiento. Otra vez, es difícil dar una interpretación estructural de estos modelos y, de hecho, ninguno de los modelos de funciones de impulso-respuesta que vamos a ver va a tener en general interpretaciones estructurales. Estructurales en el sentido de cuál es el efecto económico de un shock puro de tal cosa sobre las demás variables. ¿Ok? Hay un método que ustedes van a tener que leer, que es el método de Pesaran-Shin. Y Pesaran-Shin lo que hace básicamente es decirnos que hace una descomposición también basada en una descomposición de ortogonización de los shocks, ¿sí? Pero la gracia de la descomposición de la matriz de varianzas y covarianzas que hace Pesaran-Shin es que estos shocks, que son ortogonales entre sí, tienen la gracia que me reproducen la matriz de varianzas y covarianzas que está utilizando, pero no requiere no es sensible al ordenamiento. Y es muy trivial, esto es simplemente como estandarizar la matriz de varianza y covarianza omega, dividirla por la desviación estándar de los shocks de cada una de estas ecuaciones, y con eso entonces voy a obtener una manera de computar una función de impulso-respuesta que no va a depender del orden. ¿Por qué no depende del orden? Porque recuerden que la matriz de varianza y covarianza omega es una matriz simétrica. Por lo tanto, como la covarianza entre A y B es igual a la covarianza entre B y A, entonces el shock de la ecuación 1 sobre la ecuación J no va a verse afectado si yo llamé la ecuación 1, si yo llamé la variable 1 al tipo de cambio y la variable J a la tasa de interés, ¿no es cierto? Va a haber una manera de intercambiar eso. Si tú llamaste la ecuación 1 a tipo de cambio y la ecuación 8 tasa de interés, los shocks que van a encontrar van a ser los mismos independientemente del orden que hagan eso, ¿ya? Como les decía, lamentablemente, como hay infinitas maneras de descomponer la matriz de varianzas y covarianzas, hay infinitas maneras de poder producir shocks ortogonalizados y por lo tanto hay infinitas maneras de poder encontrar funciones de impulso-respuesta e infinitas maneras de llegar a estos resultados. Y ninguna de ellas es observacionalmente mejor que la otra, porque todas reproducen la misma matriz de varianza y covarianza. ¿Ok? Por lo tanto, entonces, este es el inconveniente más importante que tenemos acá. Una cosa más que podríamos hacer es tratar de utilizar lo que se llama descomposición de varianzas. Y la descomposición de varianzas es simplemente tratar de responder esta pregunta. Es, ¿cuánto de la volatilidad en las proyecciones de una serie puede atribuirse a innovaciones de las demás series? Y estas son innovaciones que no son las innovaciones estructurales, sino las innovaciones de los U's. ¿Ok? Entonces la pregunta es, ¿cuánto de la diferencia que hay entre lo que efectivamente ocurra con Y ese periodo adelante y lo que yo predije que iba a ocurrir con Y ese periodo adelante, condicional a la información que tengo en el periodo T? ¿Cuánto de eso se debe a un shock en la ecuación 1, shock en la ecuación 2, shock en la ecuación 3, etcétera? Por lo tanto, entonces, si hago proyecciones óptimas, la diferencia entre la proyección para el periodo T más S y lo que yo predije para el periodo T más S, condicional a la información que tengo en el periodo T, va a ser simplemente un proceso que es un MAS. Perdón, S menos 1, ¿no es cierto? Entonces tengo, ¿por qué? Porque obviamente si es que yo hago una proyección un periodo adelante, si la proyección es óptima, no debiese haber memoria en error de predicción. Si es que yo tengo una predicción dos periodos adelante, el error óptimo debiese tener una estructura de vectores de media móviles de segundo orden, y así sucesivamente, ¿ok?
Por lo tanto, entonces, yo podría computar el error medio cuadrático de predicción simplemente sacando, entre comillas, la varianza de esto, ¿no es cierto? ¿Sí? Y va a ser la varianza, digo entre comillas, porque sabemos que los estimadores de esto van a ser sesgados, pero asintóticamente insesgados. Y por lo tanto, el error medio cuadrático va a ser asintóticamente igual a la varianza asintótica de esto. Entonces, asintóticamente, ¿cuál sería la aproximación del error medio cuadrático? Va a ser simplemente la varianza de esto, más la varianza de esto, más la varianza de esto, es decir, la suma de estas s menos 1 términos, las varianzas de estos s menos 1 términos, más la varianza de este término de acá, y cada uno de estos términos lo puedo computar, dado que los u's tienen una matriz varianza y covarianzas que es omega, y omega no depende de t, entonces la matriz de varianza y covarianza de ut más s es igual a la matriz de varianza y covarianza de ut más s menos 1, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el omega va a ser común en todo lado. Y a su vez, los shocks en el periodo t más s no están correlacionados con los shocks en el periodo t más s menos 1, etcétera, porque hemos garantizado que estos shocks son un ruido blanco en sentido vectorial. Por lo tanto, esta sería el error medio cuadrático. Y por lo tanto, entonces, si yo he descompuesto la matriz omega como P por P transpuesta, que era la descomposición de Cholesky, yo puedo ahora describir cómo se vería o cuál sería la contribución que tiene un shock ortogonalizado J sobre cada una de las variables Y. Y por lo tanto, entonces, yo puedo evaluar la contribución que tiene cada shock sobre cada variable de mi sistema. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y por lo tanto, entonces, yo podría agarrar y ver qué porcentaje del error medio cuadrático total en una proyección 8 periodos adelante, por ejemplo, entonces S va a ser 8 periodos adelante. ¿Qué porcentaje del error de predicción, 8 periodos del error cuadrático de predicción, 8 periodos adelante, se debe a shocks ortogonales de la ecuación 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. ¿No es cierto? Entonces, como el total de error medio cuadrático va a ser la suma de los aportes de los shocks de cada uno de nuestros shocks ortogonales, entonces yo puedo decir cuánto del aporte es cada uno de estos shocks. Y por lo tanto, esta es una manera de poder decir, entre comillas, cuán exógeno es un shock respecto a los demás. Lo que va a ocurrir es que, por ejemplo, un shock o una variable que tiene shocks que son más exógenos, entre comillas, va a ser tal que los errores de predicción van a ser cada vez, los errores propios de predicción van a ser cada vez más relevantes. Entonces, el shock de la ecuación 1 va a ser cada vez más relevante para predecir dónde va a estar o cuál es el error medio cuadrático de predicción de la ecuación 1. Y si es que tengo un shock que es menos exógeno, entre comillas, o que depende menos de shocks puros, entonces lo que debiese ocurrir es que el aporte propio debiese ir decayendo en el tiempo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, una predicción que debiésemos tener con modelos en los cuales tenemos economías eh, eh, con variables nominales y variables reales, es que el efecto sobre variables reales de shocks nominales debiese ir decayendo en el tiempo y por lo tanto la contribución al error medio cuadrático de predicción de variables reales debiese ser decreciente para los shocks nominales. Los shocks nominales debiesen tener efectos cada vez menos importantes y por lo tanto esta es una manera, entre comillas, de medir exogenidad. Otra vez, este término de exogenidad es un término muy poco preciso y muy jabonoso todavía. El término de exogenidad que vamos a discutir va a ser un poco más formal y un poco más preciso cuando veamos esto en el tópico 4. ¿Ya? Vamos a tener definiciones un poco más precisas, un poco más formales, un poco más correctas de lo que es exogenidad. Bien, voy a terminar entonces hoy día presentándoles lo que llamamos shocks mucha de la literatura, incluyendo Hamilton, llama lo que vamos a discutir ahora VAR estructural, y probablemente han debido escuchar hablar de eso. De VARs han escuchado hablar seguramente, y VAR estructural, ¿han escuchado hablar alguna vez? ¿Alguien? Sí, dice Jorge, perfecto. Sí, dice Constanza, sí, dice Matías. Ok, bien. Entonces, han escuchado hablar de VAR estructural. Y lo que voy a hacer es otra vez tratar de pinchar un poco ese globito y decirles que en realidad de estructural esto tiene muy poco. Porque la idea de VAR estructural es tratar de hacer una analogía entre los modelos, entre comillas, de ecuaciones simultáneas, en los cuales tenemos un modelo estructural y tenemos la forma reducida del modelo. ¿Ok? Lo que voy a tratar yo prefiero llamar esto VAR identificados,
o var donde se producen condiciones de identificación o sobreidentificación. Y voy a tratar de describirles por qué esa es una mejor interpretación de este tipo de modelos, ¿ok? Y por qué no me gusta el nombre de var estructural. La idea general parte de justamente por el nombre que uno da cuando trabaja con ecuaciones simultáneas. Y cuando trabaja con ecuaciones simultáneas, uno típicamente llama a las ecuaciones simultáneas, las llama las ecuaciones estructurales, entre comillas. Y por eso viene el nombre de var estructural. Pero eso no quiere decir que sea estructural desde un punto de vista económico. No es que estamos estimando, recuperando una estructura. Y por eso es que no me gusta este término. Este término es un término tramposo desde mi punto de vista, porque no está diciendo que efectivamente estamos recuperando estructura en el sentido económico que nos gustaría decir. Cuando digo económico de estructuras decimos cuál es el shock puro de tasa de interés y nosotros poder estructuralmente, económicamente, efectivamente identificar ese como un shock de tasa de interés o de política monetaria o lo que fuera, ¿no es cierto? Esta es simplemente una estimación y al ser una estimación no es una manera estructural de medir nada. Esta es una forma reducida con suerte de un modelo económico, que es lo que ojalá es un modelo var en un buen día. En un mal día es simplemente una aproximación empírica a la distribución conjunta de series, pero no es una interpretación económica estructural de la economía. No me dice por qué los agentes se comportan de este modo. Un var no explica cómo los agentes se comportan. Un var en un buen día predice la dinámica de series, pero no nos explica por qué ocurre algo. Si tenemos un var 4, un var 8, un var 25, no hemos explicado por qué que un var 8 no nos explica cómo es la economía, no nos explica nada un var 8, como un AR 4 tampoco. Los modelos de series de tiempo no explican nada, con suerte predicen algo. ¿Ok? Bien, entonces, acá me falta un subíndice T. Entonces, supongan que una cosa que ocurría en el modelo var, este var que tengo acá, ¿no es cierto? Si recuerdan es que decía que el Y hoy día depende de P rezagos de la variable y de P rezagos de las otras n variables, n-1 variables de este sistema. Entonces, en cada ecuación lo que estaba diciendo es que, por ejemplo, en la primera ecuación, en la primera fila de este sistema acá, tengo el Y sub 1. Y sub 1 depende de los P rezagos de sí mismo y P rezagos de las otras n variables. Entonces tengo acá la variable 1 rezagada un periodo, la variable 2 rezagada un periodo, la variable 3 rezagada un periodo, la variable n rezagada un periodo, la variable 1 rezagada a 2 periodos, 2 rezagada a 2 periodos, 3 rezagada a 2 periodos, etcétera, 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 ¿no es cierto? Entonces estoy acá definiendo, estoy imponiendo el supuesto de que el Y de hoy día, de cada Y de hoy día, depende solamente de los valores pasados de todos los demás Y, ¿sí? Pero eso no es necesariamente cierto. Puede ser que, por ejemplo, el consumo hoy día dependa contemporáneamente de la inflación de hoy día, de la política monetaria de hoy día, la política monetaria de hoy día dependa de la emisión monetaria de hoy día, etc. Entonces puede ser que estructuralmente, entre comillas, yo pueda escribir este modelo del siguiente modo. B sub 0 entonces va a ser una matriz, que es una matriz de dimensión n por n, y en B sub 0 lo que voy a hacer es que voy a colocar en la diagonal principal de B sub 0, voy a colocar unos, ¿ya? En la diagonal principal de B sub 0 voy a colocar unos. Vean esto acá, voy a colocar unos en la diagonal principal de B sub 0. Y lo que voy a hacer entonces es que B sub 0 es una matriz de unos. Vayamos a este ejemplo de aquí. ¿Ya? Voy a colocar este ejemplo aquí. Supongamos que tengo un sistema var con tres variables. Tengo la variable 1, la variable 2 y la variable 3. Lo que hago entonces en B sub 0, B sub 0 lo que hace es decirme cómo se relacionan contemporáneamente las variables en cada ecuación. Entonces, si por ejemplo, B sub 0 fuese una matriz de identidad, entonces si B sub 0 es identidad, estoy diciendo que la variable 1 no responde contemporáneamente a la variable 2, 3, 4, 5, 6, porque todos los elementos fuera del número principal son iguales a 0. ¿Sí? Y lo mismo en la variable 2, lo mismo en la variable 3, etc. Pero si, por ejemplo, yo coloco acá un coeficiente en la casilla 1, 2 de la matriz B sub 0, entonces estoy diciendo que contemporáneamente la variable 1 responde a la variable 2. ¿Sí? Y si coloco otro coeficiente no 0 acá, estoy diciendo que la variable 3 responde contemporáneamente a la variable 1. Entonces, este B sub 0 me está entregando la manera en que yo digo, o yo creo, que las variables Y se relacionan contemporáneamente. Entonces, supongan que yo tengo acá un modelo de ecuaciones simultáneas en el que tengo, aparte de la dinámica de las variables, tengo unas ecuaciones
en las cuales hay una interacción contemporánea en los niveles de las series. Y a su vez hago que estos tengan unos shocks que, a diferencia de los shocks que están acá, estos shocks B van a ser, por construcción y por definición, van a ser shocks que van a ser ortogonales uno del otro. Por lo tanto, la matriz D que tengo acá de los shocks va a ser una matriz que va a ser diagonal. ¿Ok? ¿Ya? Y por lo tanto, entonces, de esta manera, si interpretamos que las interacciones contemporáneas entre variables se permiten y los shocks de acá son shocks que son ortogonales uno del otro, entonces los shocks de B serían efectivamente shocks que son estructurales, en el sentido de que estos shocks son shocks puros de cada ecuación, pero hay respuestas contemporáneas que están dadas por esta variable, por esta matriz B sub 0. ¿Me siguen? Estoy tratando entonces de encontrar una manera de poder computar funciones de impulso-respuesta que me permitan interacciones instantáneas y contemporáneas entre variables, pero que a su vez tengan shocks que son ortogonales entre sí. Bien, uno podría pensar entonces al modelo VAR, a la representación del modelo VAR, simplemente como una forma reducida de esta forma entre comillas estructural, que sería simplemente si premultiplicamos esta matriz, este sistema, por B sub 0 inversa, entonces me va a quedar identidad es igual a C, y C va a ser simplemente B sub 0 inversa por K. ¿Sí? Y phi sub 1 va a ser simplemente B sub 0 inversa por B sub 1, y phi sub 2, y phi sub P va a ser simplemente B sub P, perdón, B sub 0 inversa por B sub P. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? Y obviamente, los U's, que son los shocks de nuestro VAR, pueden interpretarse ahora como shocks que son combinaciones lineales de los shocks B, donde los U son simplemente B sub 0 inversa, esta B sub 0 inversa, esta B de acá. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y la matriz de varianzas y covarianzas de los shocks U la puedo expresar como una función, ya no de la A que tenía antes, recuerden que antes era la descomposición que había hecho era A, D por A transpuesta. Ahora, esta matriz A, entre comillas, ya no va a ser la matriz A, sino va a ser las interacciones contemporáneas, la inversa de las interacciones contemporáneas de las variables en nivel. Y no tiene nada que ver con los shocks ahora, simplemente las variables en nivel. ¿Me siguen? Y por lo tanto, entonces, yo puedo hacer exactamente lo mismo que he hecho con la descomposición de Cholesky, pero ahora lo hago para evaluar el efecto de estos shocks puros del modelo, entre comillas, estructural. Y lo que va a ocurrir entonces es que estos shocks puros van a depender de los mismos shocks, perdón, de los estimadores de los mismos psis que tenía en el modelo VAR, porque es la forma reducida, es la parte de acá, pero a su vez tomo en cuenta toda la parte de acá con la que he descompuesto la matriz de varianzas y covarianzas, que va a depender de la inversa de B sub 0, ¿sí? Y va a depender de los shocks, estos de acá. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la manera en que podría computar esta función de impulso-respuesta, y esta es la que sería los shocks, entre comillas, estructurales, o los shocks de un VAR identificado. ¿Por qué? Porque estoy acá imponiendo una estructura respecto a las interacciones contemporáneas de las series, y que los shocks que están acá son todos ortogonales uno del otro. ¿Bien? Ok. Lo que voy a hacer ahora es mostrarles que estimar este modelo es un poco más complejo que estimar un VAR y sacar las funciones de impulso de respuesta que hemos hecho antes. Porque lo que tengo que hacer ahora es que, como ahora voy a darle una interpretación entre comillas estructural a este modelo, voy a imponer una estructura respecto a cómo se ve B, es decir, voy a imponer una estructura respecto a dónde están las interacciones contemporáneas y dónde no están. Entonces voy a tener que imponer restricciones que vamos a llamar restricciones de identificación, que van a permitirme sobreidentificar el sistema. Se dice que un sistema está sobreidentificado cuando tiene más instrumentos, entre comillas, que parámetros a estimar, ¿sí? Y por lo tanto, entonces, en este ejemplo, vamos a decir que vamos a tener un sistema que va a estar sobreidentificado cuando tengo menos parámetros a estimar que, eh, que claro, que se cumple lo que se llama la condición de orden. Y la condición de orden nos dice que la dimensión de parámetros a estimar es menor que las restricciones que tienen que satisfacerse. ¿Ok? Y entonces recuerden que lo que trato de hacer acá es descomponer la matriz de varianzas y covarianzas omega en esta descomposición que tengo acá. ¿Cuántos parámetros potencialmente distintos tiene omega? Tiene n por n más un medios parámetros potencialmente distintos.
Hemos dicho que D es una matriz que es una matriz diagonal, por lo tanto tiene n parámetros, y por lo tanto, para que el sistema esté sobreidentificado, yo necesito que B sub 0 tenga menos de n por n menos 1 medios parámetros. Si tiene exactamente n por n menos 1 medios parámetros, entonces este va a ser un sistema que va a estar exactamente identificado y por lo tanto observacionalmente va a ser igual que hacer una descomposición de Cholesky, que es la que hemos hecho antes. Pero si es que yo tengo la suerte de que puedo descomponer B sub 0 de un modo tal en que tenga menos parámetros acá que los que tendría en una descomposición de Cholesky, es decir, que tenga, por ejemplo, en este caso, menos de 3 parámetros a estimar, entonces este va a ser un sistema que va a estar sobreidentificado. Y si el sistema está sobreidentificado, entonces yo voy a poder estimar los parámetros que están acá. Entonces yo estimo, además de los parámetros del modelo VAR, yo estimo B sub 0 y estimo D. ¿Cómo estimo B sub 0 y D? Recordando que B sub 0 y D tienen que ser tales que tienen que replicar lo más cerca posible la matriz de varianza y covarianzas del modelo VAR, que es mi forma reducida. Entonces, ¿qué es lo que hago? Escribo la log likelihood, pero la escribo en función de B sub 0 y de D. B sub 0 y de D. B sub 0 y de D. ¿Ok? Y lo que hago después es recordar que los parámetros que obtengo en la parte de los U-gorros van a ser simplemente la forma reducida de mi VAR, que ya los obtuve por OLS. Entonces, lo que hago acá simplemente es reemplazo en lugar de los U-gorros, que serían los estimadores de los parámetros del modelo VAR, y vuelvo a hacer la misma cosa que había hecho antes, háganlo ustedes, el truco este de traza de la sumatoria es igual a la sumatoria de la traza, etc. Y van a encontrar ahora una manera en la cual ustedes van a poder descomponer la matriz, o perdón, van a poder encontrar una manera de estimar los parámetros de B sub 0 y de D, tales que los parámetros de B sub 0 y de D hagan que la distancia entre la matriz estimada, que es esta que tengo acá, y la estimada de acuerdo al modelo VAR identificado, y la matriz de varianzas y covarianzas que obtuve en el modelo VAR sean lo más cercanas posible. Entonces, al final del día, lo que estoy haciendo es tratar de colocar o imponer unas restricciones de identificación y evaluar si estas restricciones de identificación reproducen una matriz de varianzas y covarianzas que hace que no pierda información respecto a la matriz de varianzas y covarianzas que obtuve con el modelo VAR. Lamentablemente, esto que tengo que estimar ahora es no lineal y por lo tanto necesito utilizar métodos numéricos para hacer eso. ¿Ok? Bien, en Hamilton está descrito cómo hago esto. Una vez que he hecho eso, pero, y acá tengo con esto el último, con esto terminamos la clase, una vez que he hecho eso, una vez que he estimado este modelo, yo obtengo estimadores de este gamma, por ejemplo, estimadores de este beta, yo tengo estimadores de este D sub 1, D sub 2, D sub 3, yo puedo evaluar si es que he perdido o no información al imponer estas restricciones. ¿Cómo hago eso? Bueno, obtengo el estimador de la matriz de varianzas y covarianzas que salía del modelo VAR identificado, entre comillas, que es esta de acá, y evalúo la log likelihood en el modelo restringido, que sería el modelo en el que impongo estas restricciones de acá. El modelo no restringido, simplemente el modelo VAR original que tenía, y recuerden que esta es la manera en que se ve la log likelihood bajo el supuesto normalidad, y hago un test de razón de verosimilitud. Y este test se llama también el test de sobreidentificación. ¿Por qué tiene que ser un test de sobreidentificación? Porque necesito que la dimensión de B sub 0 sea menor que n menos 1 medios parámetros. Si es que es exactamente igual a n menos 1 medios parámetros, estas dos likelihoods van a ser exactamente iguales y por lo tanto este test va a darme siempre igual a 0. Y no va a haber manera en que yo teste si esta descomposición, si he perdido o no información acá. Lo que quiero ver es si es que pierdo información restringiendo las interacciones contemporáneas que tienen las variables. Y esa es la manera en que, por eso es que alguna gente llama esto VAR estructural, entre comillas. Porque trata de darle una interpretación estructural a este B sub 0 y a este beta y a este gamma. Dice, por ejemplo, yo creo que los precios son sticky, y como creo que los precios son sticky, entonces la inflación hoy día no depende de nada. Entonces coloco puros ceros en B sub 0 acá. Pero yo creo que por alguna razón el Banco Central sí responde a la inflación, y por lo tanto entonces coloco un parámetro acá. Entonces este B sub 0 me dice cómo responde contemporáneamente el nivel de una variable a otra. Lo que necesito para tener restricción de sobreidentificación es haber hecho esto. Y otra vez, Jorge podría tener una teoría, entre comillas, distinta a Matías, y por lo tanto Jorge podría colocar acá un número y Matías podría colocar acá un número distinto, ¿no es cierto? Y por lo tanto, la B sub 0 va a ser distinta para Jorge y para Matías. La gracia que tiene esto es que yo podría evaluar si es que, por ejemplo, he perdido información haciendo la descomposición de Jorge
versus la descomposición de Matías. ¿Cómo? Yo hago un test estimando estos modelos con la imposición de Jorge, otra con la imposición de Matías, y hago el test de identificación. Supongan que rechazo la hipótesis nula. ¿Cuál es la hipótesis nula? Que esta descomposición me permite recuperar esta matriz de varianza y covarianza, y por lo tanto que esta descomposición es tal que las restricciones de exclusión son correctas. Entonces yo rechazo la nula y por lo tanto entonces quiere decir que esta descomposición no es correcta y descarto la descomposición de Jorge, por decir algo. Y no rechazo esta hipótesis nula para Matías. Entonces esta descomposición me entrega una mejor manera de descomponer la matriz de covarianzas que Matías. Pero ninguna de ellas es una descomposición que me permite compararla con, por ejemplo, la descomposición de Cholesky. En la descomposición de Cholesky, lo que ocurre es que tengo igual número de restricciones de identificación y por lo tanto el sistema está exactamente identificado y no hay manera de hacer un test de sobreidentificación. Como su nombre lo dice, este es un test en el que necesito que el sistema esté sobreidentificado, ¿sí? Que necesito que haya más restricciones de identificación. ¿Ok? Ajá, acá está en español, pero se llama Over Identifying Restrictions Test, se llama este. Esto lo voy a volver a corregir, ¿ok? ¿De acuerdo? Por lo tanto, entonces, esta es una manera bastante más compleja de hacer esto. Sí, Pedro, yo sé que estamos pasados de la hora. Pero te voy a pedir, dado que esta es nuestra última clase, te voy a pedir unos 2 minutos más y con esto terminamos, ¿ya? Quiero terminar el tema 2 hoy día. O se los dejo o lo terminamos, o por lo menos lo revisamos conmigo. Entonces, déjeme simplemente terminar diciendo cómo computamos funciones de impulso-respuesta. Perdón, cómo computamos errores estándar. Dado que las funciones de impulso-respuesta dependen de psis y los psis dependen de pi, entonces uno podría computar la función de impulso-respuesta de los psis a partir de la matriz de varianza y covarianzas de los pis. Y hemos dicho que la matriz de varianza y covarianzas de los pis lo obtenemos a partir de esta expresión, que es lo que hemos visto en la sesión anterior, ¿no es cierto? Y por lo tanto, entonces, dado que yo tengo una manera de aproximar los psis como funciones no lineales de los phis, ¿sí? Los psis son funciones no lineales de los phis, yo podría, utilizando esa recursión, encontrar una manera de aproximar a los psis como función de los pis y computar una matriz de varianza y covarianzas de los psis utilizando una aproximación de Taylor de primer orden. Si es que hacen eso, una aproximación de Taylor de primer orden les va a llevar a este resultado, la matriz de varianza y covarianzas de la función de impulso-respuesta, ¿ya? Donde tengo acá la primera derivada. ¿Qué hago entonces con esto? Simplemente saco las derivadas de esto, obviamente estas derivadas van a ser funciones no lineales de los pis, y con esto computo esta derivada de acá, ¿ok? Y con eso tendría la aproximación asintótica a esta derivada. Obviamente esta aproximación asintótica puede ser bastante más, puede ser poco precisa porque sabemos que la aproximación de primer orden es una mala aproximación ante fenómenos que son muy no lineales. Por lo tanto, podríamos tratar de aproximar las funciones de impulso-respuesta utilizando ya sea Monte Carlos o utilizando Bootstrap, que son técnicas de refinamiento asintótico. ¿Ya? Monte Carlo simplemente impone que nosotros impongamos un supuesto respecto a la distribución de los U's. Por ejemplo, asumir que los U son normales, en el modelo VAR de acá, asumir que los U son normales. Entonces ustedes generan números aleatorios, generan muestras aleatorias del Y y con eso estiman este modelo acá. O podrían hacer Bootstrap, ¿no es cierto? Y con el Bootstrap generan muestras artificiales. Con las muestras artificiales tienen que simular estimadores de pi. Con los estimadores de pi simulan funciones de impulso-respuesta y con las funciones de impulso-respuesta construyen intervalos de confianza. ¿Ok? Y con eso hacen entonces intervalos de confianza para esto.